tardes. Este es el 12º encuentro del grupo de lectura, estudio del Capital, organizado por Vida y Socialismo. Hoy tocan 2 capítulos breves que además tienen pocos conceptos, un poco enrevesados con los ejemplos, como de costumbre. Vamos a ver el índice para ver dónde estamos parados. El índice, bueno, me quedó con todos estos colorinches al final, me parece que no, espero que se entienda. A ver. Nosotros hoy vamos a trabajar el capítulo 10, tasa y masa de plusvalor, y el capítulo 9, tasa y masa de plusvalor, y el capítulo 10, concepto del plusvalor relativo. Pero veamos, hagamos zoom para ver el mapa del recorrido que venimos realizando. Estamos terminando la sección tercera, que se llama producción del plusvalor absoluto, y vamos a comenzar la sección cuarta, la producción de plusvalor relativo, y quiero que veamos la sección quinta, porque la sección quinta se llama la producción de plusvalor absoluto y relativo. O sea que la sección que estamos terminando, que es la sección tercera, es la sección sobre el plusvalor absoluto. Vamos a comenzar hoy con la sección cuarta, donde vamos a ver el plusvalor relativo por oposición, ¿no? Por contraste a el plusvalor absoluto. Y después, en la sección quinta, otra vez vamos a ver el plusvalor relativo, pero ya no por contraste, sino junto con el plusvalor absoluto. Esa es la organización general de estos 3 capítulos dedicados a entender cómo se obtiene el plusvalor, ¿no? Habíamos visto en la sección segunda que no se explicaba de otra manera ese excedente dinerario del circuito de MD', de dónde diablo salía del plusvalor, y entonces ahora estamos dedicando tres secciones completas a entender cuál es el mecanismo de extracción del plusvalor. Estamos terminando con el plusvalor absoluto y entrando a el plusvalor relativo. Y fíjense que en esta sección cuarta, que vamos a comenzar hoy, los capítulos, el capítulo 10, concepto de plusvalor relativo, que vamos a ver hoy, indica eso, el concepto, y después vamos a tener 3 procedimientos o 3 mecanismos de obtención de ese plusvalor relativo, y que son la cooperación, la manufactura y el gran capítulo, para mí uno de mis favoritos, maquinaria y gran industria. Entonces, el extenso capítulo de maquinaria y gran industria, después vamos a resolver si lo proponemos completo para un encuentro o si lo dividimos. Pero me interesaba dejar claro este mapa general de las 3 secciones, una dedicada al plusvalor absoluto, que es la que vamos a terminar, 2 dedicadas al plusvalor relativo, una de las cuales vamos a comenzar. Estamos al final de volumen 1, capítulo 9, tasa y masa de plusvalor. Como hasta aquí, suponemos en este capítulo que el valor de la fuerza de trabajo, o sea, de la parte de la jornada laboral necesaria para la reproducción o conservación de la fuerza de trabajo, es una magnitud dada, constante. Y lo que me interesa destacar del concepto de masa de plusvalor, porque el de tasa lo habíamos visto en el encuentro pasado,
El concepto indica algo sencillo de entender. La masa de plusvalor producido es igual al plusvalor que suministra la jornada laboral del obrero individual multiplicada por el número de obreros utilizados. Es decir, la masa de plusvalor es la suma total del plusvalor suministrado por el total de obreros que trabajan en una unidad productiva. Y hay una fórmula. Habíamos visto en el encuentro pasado la fórmula para sacar la tasa de plusvalor, entender cuál es el grado de explotación en esa unidad productiva. El plusvalor, la tasa de plusvalor es igual a plusvalor sobre capital variable. Vimos también la diferencia con la tasa de ganancia, que ese plusvalor se divide no solo por el capital variable, sino también por el capital constante, la suma de constante y variable. Y acá sale el numerito con el que lloran los capitalistas, porque no advierten el de la tasa de plusvalor. Y la nueva fórmula, que la voy a dejar en el PDF, después hacemos circular este esquema, que no hace más que reproducir lo que ven en el libro, solo que en vez de ponerle una X al signo por, le puse un puntito porque en lo particular me confundía la X. Y si se reemplazan estas variables por el número de obreros, la cantidad de capital variable adelantado, etc., se obtiene la masa de plusvalor en esta fórmula. Está el ejemplo que da Marx con los problemas que tienen siempre las libras, los chelines y los peniques, y es que no es un sistema decimal el que está trabajando ahí, entonces siempre se nos complica, pero si lo traducen a pesos, se entiende con sencillez. Bien, hay en este capítulo 3 leyes que se enuncian. La primera dice que la masa de plusvalor producido es igual a la magnitud del capital variable adelantado multiplicada por la tasa del plusvalor, o bien se determina por la razón compuesta entre el número de fuerzas de trabajo explotadas por el mismo capitalista y el grado de explotación de cada fuerza de trabajo individual. Esta es la manera de traducir en palabras, en las palabras por ahí no muy sencillas del texto, la fórmula que aparece acá. En la página 369 se observa, me salteo los ejemplos porque me parece que el concepto general es sencillo de entender. La masa de plusvalor es la suma del plusvalor que ofrecen todos los obreros de una unidad productiva. La reducción del capital variable, en consecuencia, se puede compensar por el aumento proporcional en el grado de explotación a que está sometido la fuerza de trabajo, o en otras palabras, la reducción en el número de obreros ocupados es compensable por la prolongación proporcional de la jornada de trabajo, dentro de ciertos límites. Como veremos, el aflujo de trabajo explotable por el capital es independiente del aflujo de obreros. A la inversa, la disminución en la tasa del plusvalor deja inalterada la masa del plusvalor producido, siempre que aumente proporcionalmente la magnitud del capital variable o el número de los obreros utilizados. No obstante, la subrogación del número de obreros o de la magnitud de capital variable por tasa acrecentada de plusvalor o prolongación de la jornada laboral presenta límites infranqueables. Y esto es lo que me interesa señalar, que tanto la tasa de explotación como la prolongación de la jornada laboral presenta unos límites que no se pueden
franquear, que no se pueden atravesar. Y ahí aparece la segunda ley. El límite absoluto de la jornada laboral media, que por naturaleza será siempre de menos de 24 horas, constituye una barrera absoluta para compensar el capital variable aumentando la tasa del plusvalor o el número de obreros explotados aumentando el grado de explotación de la fuerza de trabajo. Acá hay dos maneras de decir lo mismo. Compensar el capital variable aumentando la tasa de plusvalor o compensar el número de obreros explotados aumentando el grado de explotación son dos maneras de decir la misma cosa. Y es que hay un límite absoluto que es las 24 horas, después de las 24 horas, ninguna fuerza de trabajo humana promedio puede ser explotada de la misma manera que en esas 24 horas anteriores. Esta tangible ley es importante para explicarse muchos fenómenos derivados de la tendencia que más adelante analizaremos del capital a reducir siempre lo más posible el número de obreros por él utilizado, o sea, su parte variable invertida en fuerza de trabajo, en contradicción con su otra tendencia, la de producir la mayor masa posible de plusvalor. Acá hace una observación avisando que después lo va a analizar, pero esta segunda ley permite introducir este problema, esta contradicción propia del capitalismo, que trata de reducir, que trata simultáneamente, una tendencia del capitalismo que se propone simultáneamente reducir el número de obreros y aumentar la masa de plusvalor. Bueno, eso en algún punto inevitablemente genera problemas. Página 371, ahí hay que hacer una corrección en el texto, porque hay un error de tipeo. Dice, del hecho de que la masa de plusvalor, no de la mercancía, del hecho de que la masa de plusvalor producida se determine por los dos factores, tasa del plusvalor y magnitud del capital variable adelantado, resulta una tercera ley. Una vez dados la tasa del plusvalor o grado de explotación de la fuerza de trabajo y el valor de la fuerza de trabajo, magnitud del tiempo de trabajo necesario, se desprende de suyo que cuanto mayor sea el capital variable, tanto mayor será la masa del valor y el plusvalor producidos. Si está dado el límite de la jornada laboral y asimismo el límite de su parte necesaria, la masa de valor y plusvalor que produzca un capitalista individual dependerá exclusivamente, como es obvio, de la masa de trabajo que ponga en movimiento. En la página siguiente aclara un poco más, dice, la ley enunciada más arriba adopta pues la siguiente forma. Estando dado el valor de la fuerza de trabajo y siendo igualmente grande el grado de explotación de la misma, la masa de valor y plusvalor producidas por diversos capitales estarán en razón directa a las magnitudes de las partes variables de esos capitales, esto es, a sus partes invertidas en fuerza de trabajo viva. Esta ley, continúa el texto, contradice abiertamente toda la experiencia fundada en las apariencias. Todo el mundo sabe que el dueño de una hilandería de algodón, que si nos atenemos a los porcentajes del capital total empleado, utiliza proporcionalmente mucho capital constante y poco capital variable, no por ello obtiene una ganancia o plusvalor menor que un panadero, quien comparativamente pone en movimiento mucho capital variable y poco capital constante. Para resolver esta contradicción aparente se requieren aún muchos eslabones intermedios, tal como en el plano del álgebra elemental, bueno, un ejemplo que no aclara, pero
Es la contradicción que Marx dice que es aparente, es la que vemos cuando decimos el hilandero utiliza mucho capital constante y poco capital variable, es decir, tiene muchas máquinas y pocos obreros, y no gana menos que el panadero, que tiene muchos obreros y pocas máquinas. Bueno, dice, todavía no tenemos elementos para ver qué pasa, por qué ocurre, qué es lo que sucede, cómo se da ese fenómeno. Pero lo señala acá, advierte acá que existe esa contradicción aparente. Y acá hay una idea que también quería destacar, al final de la página 372. Dice, el trabajo que el capital total de una sociedad pone en movimiento día por día puede considerarse como una jornada laboral única. Si, por ejemplo, el número de los obreros es de 1.000.000 y la jornada laboral media de un obrero asciende a 10 horas, la jornada laboral de la sociedad ascenderá a 10 millones de horas. Lo señalo como una idea importante porque este es el criterio con el que hay que tratar de pensar los problemas del trabajo cuando los pensamos. Me refiero a los problemas del capitalismo, el trabajo en el capitalismo. No simplemente por jornada individual, tampoco por jornada en una rama, sino eh, como jornada laboral única de una sociedad. Todas las horas de trabajo sumadas. Y en la página siguiente aparece un pasaje eh, medio hipotético, donde dice, si este obrero poseyera sus propios medios de producción y se contentara con vivir como obrero, le bastaría el tiempo necesario para la reproducción de sus medios de subsistencia, digamos, 8 horas diarias. Únicamente necesitaría, pues, medios de producción para 8 horas de trabajo. El capitalista, en cambio, que además de esas 8 horas le hace ejecutar, digamos, 4 horas de plus trabajo, necesita una suma adicional de dinero para adquirir los medios de producción adicionales. Conforme a nuestro supuesto, sin embargo, tendría ya que utilizar 2 obreros para poder vivir con el plusvalor diario del que se apropia al mismo nivel de un obrero. Esto es, para satisfacer sus necesidades mínimas. O sea, si un obrero necesita 8 horas de trabajo para vivir, para obtener su canasta básica, digamos, de alimentos y de consumos, un capitalista que le saca, que le roba 4 horas de trabajo a cada obrero, necesita 2 obreros para sumar 8 horas y vivir igual que un obrero. En tal caso, el objetivo de su producción sería la subsistencia lisa y llana, no el acrecentamiento de la riqueza. Ahora bien, esto último está implícito en la producción capitalista. Para vivir apenas el doble de bien que un obrero común y reconvertir en capital la mitad del plusvalor producido, el capitalista tendría que multiplicar por 8 el número de obreros y el mínimo del capital adelantado. Es cierto que él mismo puede, al igual que su obrero, participar directamente en el proceso de producción, pero en ese caso solo será un híbrido de capitalista y obrero, un pequeño patrón. Este pasaje me interesa porque distingue Marx entre obreros, entre trabajadores, burgueses y algo, un híbrido, que es el pequeño patrón, o, no sé, el patrón de la pyme, ¿no? Que incluso se levanta más temprano, abre la fábrica y se acuesta al final, ¿no? Vive de la explotación de sus obreros. Entonces hay ahí un matiz que establece el texto para diferenciar a este pequeño patrón del burgués del que está hablando Marx en general, como personificación del capital, que no necesita trabajar. Cierto nivel de la producción capitalista hace necesario que el capitalista pueda dedicar todo el tiempo en que funciona como tal, es decir, como capital personificado, a la apropiación y, por tanto, al control del trabajo ajeno y a la venta de los productos de ese trabajo. Para impedir coactivamente la transformación del maestro artesano en el capitalista, el régimen gremial de la Edad Media restringió a un máximo muy exiguo el número de trabajadores a los que podía emplear
un solo maestro. El poseedor de dinero o de mercancías no se transforma realmente en capitalista, sino allí donde la suma mínima adelantada para la producción excede con amplitud el máximo medieval. Se confirma aquí, como en las ciencias naturales, la exactitud de la ley descubierta por Hegel en su lógica, según la cual cambios meramente cuantitativos, al llegar a cierto punto, se truecan en diferencias cualitativas. Bueno, aquí está señalando cuál es la diferencia con ese pequeño patrón. El burgués que funciona como capital personificado, eh, la, adelanta, tiene un capital, tiene una cantidad de dinero tal que la suma mínima que adelanta para la producción ya excede el máximo que permitía la Edad Media. El máximo que permitía la Edad Media a los maestros, ¿no? Para no convertirse en burgueses. La ley esta que le señala, que destaca de Hegel, la ley del salto, del cambio de lo cuantitativo a lo cualitativo, que tiene como ejemplo paradigmático el punto de solidificación del agua o de ebullición del agua. El punto de ebullición, el agua hierve a 100 grados y es ese paso del grado 99 al grado 100 el que permite el cambio cualitativo del estado del agua, de líquido a gaseoso, pero hubo 99 grados de temperatura que fue ascendiendo hasta llegar a esos 99 para que un grado más, un cambio cuantitativo, un grado más, un grado igual que aquellos 99, produjeran un cambio cualitativo del estado del agua, de líquido a gaseoso. Acá, esto también, la suma mínima de valor de la que debe disponer el poseedor individual de dinero, de mercancías, para metamorfosearse en capitalista, varía con las diversas etapas del desarrollo de la producción capitalista. Y en una etapa de desarrollo dada, difiere entre las diversas esferas de producción según sus condiciones técnicas específicas. Ciertas esferas de la producción requieren ya en los comienzos de la producción capitalista un mínimo de capital que aún no se encuentra en manos de un solo individuo. Esto ocasiona, en parte, que se concedan subsidios estatales a dichos particulares, como en Francia en tiempos de Colbert y como en más de un estado alemán hasta nuestros días, y en parte la formación de sociedades que gozan del monopolio legal para la explotación de ciertos ramos industriales y comerciales precursoras de las modernas sociedades por acciones. Acá señala Marx la importancia de la intervención estatal para la puesta en marcha de ese capital mínimo en algunas ramas de la industria, ¿no? Bien, no hemos de detenernos a considerar en detalle los cambios que experimenta en el curso del proceso de producción, la relación entre el capitalista y el asalariado, ni tampoco las determinaciones ulteriores del capital. Pongamos aquí de relieve simplemente algunos puntos fundamentales. El primero, dentro del proceso de producción, el capital se convierte en mando sobre el trabajo, esto es, sobre la fuerza de trabajo que se pone en movimiento a sí misma o el obrero mismo. El capital personificado, el capitalista, cuida de que el obrero ejecute su trabajo como es debido y con el grado de intensidad adecuado. Entonces, primer punto fundamental, el capital se convierte en un mando sobre el trabajo y controla que el obrero haga lo que tiene que hacer, con la intensidad adecuada. El segundo punto fundamental, el capital se convierte a sí mismo en una relación coactiva que impone a la clase obrera la ejecución de más trabajo del que prescribe el estrecho ámbito de sus necesidades vitales. Y en cuanto productor de laboriosidad ajena, en cuanto succionador de plus trabajo y explotador de fuerza de trabajo,
El capital excede en energía, desenfreno y eficacia a todos los sistemas de producción precedentes basados en el trabajo directamente compulsivo. El capital comienza por subordinar al trabajo bajo las condiciones técnicas en que históricamente lo encuentra. No cambia inmediatamente, pues, el modo de producción. La producción de plusvalor en la forma considerada hasta aquí, mediante la simple prolongación de la jornada laboral, o sea, la producción de plusvalor absoluto, se presenta por ende como independiente de todo cambio en el modo de producción mismo. No era menos efectiva en la arcaica industria panadera que en la hilandería moderna de algodón. Y acá ya está señalando algo que tiene que ver con los momentos históricos de surgimiento del capitalismo. En principio dice, el capital subordina el trabajo en las condiciones técnicas en que lo encuentra y obtiene plusvalor absoluto extendiendo, prolongando la jornada laboral. Si enfocamos el proceso de producción desde el punto de vista del proceso laboral, el obrero no se comporta con los medios de producción como capital, sino como simple medio y material de su actividad productiva orientada a un fin. En una cortiembre, pongamos por caso, trata a los cueros como a su mero objeto de trabajo. No es al capitalista a quien le curte el cuero. Entonces acá está hablando del proceso de producción desde el punto de vista del proceso laboral. ¿Se acuerdan que vimos la diferencia entre proceso laboral y proceso de valorización? Solo en condiciones capitalistas tenemos proceso de valorización, valor que se valoriza a sí mismo. Y por eso dice, otra cosa ocurre cuando consideramos el proceso de producción desde el punto de vista correspondiente al proceso de valorización. Los medios de producción se transforman de inmediato en medios para la absorción de trabajo ajeno. Ya no es el obrero quien emplea los medios de producción, sino los medios de producción los que emplean al obrero. En lugar de ser consumidos por él como elementos materiales de su actividad productiva, aquellos lo consumen a él como fermento de su propio proceso vital, y el proceso vital del capital consiste únicamente en su movimiento como valor que se valoriza a sí mismo. Y acá están anotadas las páginas en las que nos detuvimos en el encuentro pasado, donde se enfatiza esta idea de valor que se valoriza a sí mismo con distintas palabras. Riqueza absoluta, una tendencia a la riqueza absoluta, es una riqueza abstracta hacia la que tiende el capital a tenerlo todo, un movimiento infatigable de obtención de ganancia, una apasionada cacería en pos de valor de cambio, un sujeto automático que se autovaloriza, una sustancia en proceso, monstruo animado, automovimiento del valor, son todas formas que encuentra Marx para describir y conceptualizar este movimiento automático del capital como proceso, nunca como algo estancado, estático, sino siempre como movimiento de valorización, de autovalorización, valor que se valoriza a sí mismo. Y en ese movimiento, el obrero como fermento del movimiento, como sangre viva que alimenta ese movimiento de cosas muertas que se come a los obreros para seguir produciendo plusvalor y acrecentarse y seguir comiéndose a los obreros. Por eso dice, hornos de fundición y edificios fabriles que quedan inactivos por la noche y no absorben trabajo vivo son pura pérdida para el capitalista. Por eso, hornos de fundición y edificios fabriles constituyen un título al trabajo nocturno de las fuerzas de trabajo. Acá, ahora que lo releo, me acuerdo que iba a introducir aunque sea unos pasajes de un texto de Robert Kurz, que es un alemán de la teoría crítica del valor, que tiene un textito que se encuentra en internet y que se llama Luces del Progreso, o Luces de Progreso, donde es un ensayito donde habla de la forma en que
el capitalismo necesitó dotar de luminosidad a la noche y de energía eléctrica a la noche para que el ciclo de producción no se detuviera nunca. Está escrito de una manera conceptualmente seria, rigurosa y además retóricamente bella. Después se los paso el texto. Bien, y acá ya termina el capítulo. Y así finalizamos este capítulo y este volumen del texto del libro 1 y pasamos al volumen 2 y cambiamos de sección. Dejamos el plusvalor absoluto. Como siempre, si alguien tiene algo que comentar, preguntar, consultar, agregar, levantan la mano e intervenimos. Bien, sección cuarta, la producción de plusvalor relativo, capítulo 10, concepto del plusvalor relativo. Hasta aquí, a la parte de la jornada laboral que no produce más que un equivalente del valor de la fuerza de trabajo pagado por el capital, o sea, la canasta de consumos, la hemos considerado como una magnitud constante y lo es en efecto bajo determinadas condiciones de producción en determinado estadio del desarrollo económico de la sociedad. El obrero podía trabajar 2, 3, 4, 6 horas por encima de este tiempo de trabajo necesario. De la magnitud de esta prolongación dependían la tasa de plusvalor y la magnitud de la jornada laboral. De esta suerte, si el tiempo de trabajo necesario era constante, la jornada laboral total era, a la inversa, variable. Supongamos ahora una jornada laboral cuya magnitud y cuya división en trabajo necesario y plus trabajo estén dadas. Fíjense cómo organizó la exposición. O sea, para explicar el plusvalor absoluto, dijo, mantengamos la parte de la jornada laboral del trabajo necesario como constante, como magnitud constante, y hagamos variable el resto, la prolongación de la jornada, el plus trabajo. Ahora dice, mantengamos toda la jornada como una magnitud dada, y lo que se vuelve variable es lo que hasta el capítulo anterior era constante, que es el tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Para conseguir la canasta de consumos del obrero. Digamos, por ejemplo, bueno, ahora viene el ejemplo con las horas, pero creo que esto se entiende y yo hice un dibujito acá. Esto. Bien, el plusvalor relativo tiene que ver con el hecho de que la fracción no pagada del trabajo puede aumentar incluso si la jornada laboral se mantiene constante. Entonces tenemos la jornada laboral que va de A a C y el trabajo necesario, la porción de trabajo necesario es AB, y lo que se hace es reducir la parte de la jornada que corresponde al trabajo necesario. El esquema se entiende, vamos a ver si en la explicación que nos da Marx se entiende un poco más. A la prolongación del plus trabajo correspondería la reducción del trabajo necesario. O en otras palabras, una parte del tiempo de trabajo que hasta ahora el obrero en realidad empleaba para sí mismo se convertiría en tiempo de trabajo para el capitalista. Se habría modificado, en vez de la extensión de la jornada laboral, su distribución en trabajo necesario y plus trabajo. Este resultado, sin embargo, dice en la página 381, solo se alcanzaría merced a la reducción del salario del obrero,
por debajo de... Ah, no, pero esto está hablando hipotéticamente. No es esta la manera, porque yo había hecho un resumen acá. Esto no se consigue normalmente reduciendo el salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo, aunque también puede ocurrir, sino mediante un aumento de la fuerza productiva o productividad del trabajo, que a su vez se consigue revolucionando el modo de producción en cuanto tal, es decir, desde el punto de vista técnico. No es que se revoluciona el modo de producción en el sentido de cambiar de modo de producción, pasar del capitalismo al socialismo, por ejemplo, sino que dentro del modo de producción se cambia, se lo revoluciona técnicamente para aumentar la productividad. Este aumento de la productividad debe darse en los sectores que producen los elementos del capital variable, el abaratamiento directo del consumo del trabajador, o del capital constante, pues al abaratar el capital constante se abaratan los productos, que son los medios de consumo del obrero. Nada de esto tiene efecto si cuando se trata de los bienes que solo entran en el consumo de los capitalistas. Siempre hablamos en términos de el consumo de la clase obrera. Ah, porque está bien. Eh, Dice, la causa de que el tiempo de trabajo necesario para la producción de la fuerza de trabajo o la reproducción de su valor decrezca no puede ser que el salario del obrero disminuya por debajo del valor de su fuerza de trabajo, sino tan solo que este valor mismo disminuya. No es que se le paga por... Es decir, estamos viendo cómo funciona el sistema en su pureza. En la realidad, por supuesto que se le paga a los obreros por debajo del valor de su fuerza de trabajo, como podemos comprobar no solo en Argentina, sino incluso en cualquier país, hay una franja de la clase obrera a la que se le paga por debajo del valor de su fuerza de trabajo. Pero aquí estamos pensando el sistema desde el punto de vista del intercambio de equivalentes, para no meter otras variables. Después se va a ir concretizando el concepto a medida que se agreguen otras determinaciones, pero acá estamos pensando en términos de que el salario cubra las necesidades del obrero. Entonces, no es que se le paga por debajo del valor de su fuerza de trabajo, sino que se reduce el valor de esa fuerza de trabajo, es decir, se abarata al obrero. De eso estamos hablando cuando hablamos de la extracción de plusvalor relativo. Y esto se hace aumentando la fuerza productiva del trabajo. Es decir, se trata de una modificación en el proceso de trabajo, gracias a la cual se reduce el tiempo de trabajo socialmente requerido para la producción de una mercancía, o sea que una cantidad menor de trabajo adquiera la capacidad de producir una cantidad mayor de valor de uso. Por consiguiente, mientras que en el caso de la producción de plusvalor, bajo la forma considerada hasta aquí, habíamos supuesto que el modo de producción estaba dado, decíamos, bajo la forma considerada hasta aquí, es la que ejemplificaba para la extracción de plusvalor absoluto, el modo de producción estaba dado. Ahora, para la producción de plusvalor mediante la transformación de trabajo necesario en plus trabajo, de ningún modo basta que el capitalista se apodere del proceso de trabajo en su figura históricamente tradicional o establecida y se limite a prolongar su duración. Es decir, ya no se trata de que el capitalista tome a los obreros en sus procesos de trabajo tal como los encuentra. Para aumentar la fuerza productiva de trabajo, abatir el valor de la fuerza de trabajo por medio del aumento de la fuerza productiva de trabajo y abreviar así la parte de la jornada laboral necesaria para la reproducción de dicho valor, el capital tiene que revolucionar las condiciones técnicas y sociales del proceso de trabajo y, por tanto, el modo de producción mismo. Esto que aparece hasta ahora, que venimos leyendo, de manera conceptual y un poco abstracta, en los próximos capítulos vamos a tener, como tuvimos con la jornada laboral, que Marx se metía
al detalle en las luchas por la reglamentación de la jornada, por que los chicos pudieran ir a la escuela y no a la mina o a la fábrica. Esto que aquí aparece de manera un poco abstracta y meramente conceptual o lógica, en los próximos capítulos vamos a ver cómo se concretiza históricamente en el modo en que surgió el capitalismo. Y aparecen, por fin, los conceptos definidos. Denomino plusvalor absoluto al producido mediante la prolongación de la jornada laboral. Por el contrario, al que surge de la reducción del tiempo de trabajo necesario y del consiguiente cambio en la proporción de magnitud que media entre ambas partes componentes de la jornada laboral, lo denomino plusvalor relativo. Entonces, el plusvalor absoluto se obtiene mediante la prolongación de la jornada laboral, mientras que el plusvalor relativo se obtiene abaratando el valor de la fuerza de trabajo, es decir, reduciendo el tiempo de trabajo necesario para que el obrero eh, cubra su canasta de consumos. En esta misma página 383 hay un pasaje donde se aclara un poco más. Dice, el incremento de la fuerza productiva, es decir, de la productividad, del aumento de la productividad, y el consiguiente abaratamiento de las mercancías en aquellas industrias que suministran los elementos materiales del capital constante, los medios de trabajo y el material de trabajo para la producción de los medios de subsistencia imprescindibles, abaten, asimismo, pues, el valor de la fuerza de trabajo. Esto es lo que reduce el valor, abarata al obrero, abarata el valor del obrero como portador de fuerza de trabajo. En la página 384 hay un párrafo donde se alude a la competencia, si bien no se va a meter ahora, dice, no hemos de considerar ahora el modo y manera en que las leyes inmanentes de la producción capitalista se manifiestan en el movimiento externo de los capitalistas, cómo se imponen en cuanto leyes coercitivas de la competencia y cómo por tanto aparecen en cuanto motivos impulsores en la conciencia del capitalista individual. Fíjense cómo insiste Marx con la idea de que es el movimiento mismo del valor que se autovaloriza, la ley inmanente de la competencia entre capitales, lo que se aparece en la conciencia del capitalista individual como si fueran sus motivos impulsores, como si la codicia o la avaricia fuera una cuestión moral, cuando en realidad es un mecanismo de supervivencia del capitalista en tanto conciencia y voluntad del movimiento del capital. Pero desde ahora es claro lo siguiente, dice el texto. El análisis científico de la competencia solo es posible cuando se ha comprendido la naturaleza intrínseca del capital. ¿No? Primero tenemos que entender qué es el capital para después poder entender el movimiento de la competencia. Y hace esta analogía. Así como el movimiento aparente de los cuerpos celestes solo es comprensible a quien conoce su movimiento real, pero no perceptible por los sentidos. Otra vez la recurrencia a esta metáfora. No tenemos que pensar con los datos que se nos ofrecen a los sentidos, sino con el instrumento de la abstracción que tenemos en el cerebro. No obstante, fundándonos en los resultados ya alcanzados, debemos hacer notar lo siguiente. Bueno, acá viene otro ejemplo. Estoy engripadísimo. Con chelines y peniques que nos vamos a saltear. Para llegar aquí. El valor real de una mercancía, sin embargo, no es su valor individual, sino su valor social. Esto es, no se mide por el tiempo de trabajo que insume efectivamente al productor en cada caso individual, sino por el tiempo de trabajo requerido socialmente para su producción. Esto es algo que ya tenemos recontra sabido desde el primer capítulo. Por consiguiente, para vender el producto de una jornada laboral,
Bueno, acá seguimos con el ejemplo de los peniques. A ver. No, está ejemplificando lo que acabamos de decir. ¿Qué más? En la página 386 aparece el concepto, creo que por primera vez en el texto, de trabajo potenciado, que es el trabajo cuya fuerza productiva es excepcional. No lo desarrolla, pero va a ser importante este concepto. Así que si lo pueden marcar, página 386, abajo dice trabajo potenciado. Y en la página 387 dice, el capitalista que emplea el modo de producción perfeccionado anexa al plus trabajo una parte mayor de la jornada laboral que los demás capitalistas en la misma industria. Hace individualmente lo que el capital hace en gran escala en la producción de plusvalor relativo. Pero por otra parte, aquel plusvalor extraordinario desaparece, no bien se generaliza el nuevo modo de producción y se extingue con ello la diferencia entre el valor individual de la mercancía producida a más bajo costo y su valor social. Claro, porque en los párrafos precedentes el texto señala que cuando un capitalista introduce una innovación tecnológica, obtiene, gracias a esa innovación, un plusvalor extraordinario. Pero eso no dura mucho, porque todos los capitalistas van a esa rama de la producción o incorporan esa innovación tecnológica para obtener el mismo plusvalor extraordinario. Y por eso, además, los capitalistas compiten entre sí forzándose a la innovación tecnológica permanente. La misma ley de la determinación del valor por el tiempo de trabajo que para el capitalista que emplea el método nuevo se manifiesta en que tiene que vender su mercancía por debajo de su valor social, impele a sus rivales actuando como ley coactiva de la competencia a introducir el nuevo modo de producción. En la página 388, una especie de conclusión, el impulso inmanente y la tendencia constante del capital son los de aumentar la fuerza productiva del trabajo para abaratar la mercancía y mediante el abaratamiento de la mercancía, abaratar al obrero mismo. Este pasaje es crucial. Se aumenta la productividad del trabajo para abaratar la mercancía y abaratando la mercancía se abarata al obrero. Todo en pos de incrementar la ganancia, ¿no? el plusvalor. Y hasta acá las ideas que a mí me parecen destacables del texto. Bueno, hasta ahí mi repaso de los puntos salientes, a mi entender, del texto. Me parece que no hay, de hecho, incorporé más nociones de las que me parecen realmente relevantes en esto que vivimos. Porque si seguimos los títulos de los capítulos, es una de las recomendaciones que dimos, seguir los títulos para ver cuáles son los conceptos importantes. Esas tres leyes que aparecen, por ejemplo, en el medio, yo la verdad que no, no le di mucha importancia. No sé qué tan relevante será, no recuerdo que sea muy relevante. En los textos, los textos de comentadores que leí, tampoco le dieron mucha importancia. Eh, pero sí, la diferencia entre tasa y masa de plusvalor y el concepto de plusvalor relativo por oposición a plusvalor absoluto, para poder, a partir del próximo encuentro, ver cuáles han sido los mecanismos que el sistema capitalista engendró para obtener ese plusvalor relativo, es decir, para aumentar la productividad, abaratar las mercancías y de esa manera abaratar el valor de la fuerza de trabajo, abaratarnos a los trabajadores, y al abaratar nuestra canasta de consumos, se amplía el margen
de ganancia, de trabajo no pagado que constituye el plusvalor con el que se quedan los capitalistas, ¿no? Un comentario pequeñito. Mariano, en el flyer pusiste una escena de unos juguetes que muestran, digamos, como una tecnologización, ¿no? Es decir, esa sería una representación de esa revolución técnica incesante que el capital está obligado a sí mismo a hacerse, ¿no? Permanentemente. Sí, ¿Se podría sí, interpretar sí. así? Sí, sí, sí. El flyer indica eso y que se me están acabando los juguetes de Matilda también. Además. Bueno, Boris, adelante. Bueno, esto me hace pensar un poco, este, sé que nos falta todavía bastante para llegar al salario y esto, ¿no? Pero disminuir el tiempo de trabajo necesario, esto no solamente se da, bueno, en la producción de zapatos, esto implica también una reducción en lo que es la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Del trabajador. Abaratando el costo de la fuerza de trabajo en últimas, ¿no? Pero esto también implicaría que el salario, o sea, lo que se le pagaba al trabajador, se incremente. O sea, con lo que antes se le pagaba, ahorita el trabajador podría comprar más cosas. O sea, habría un incremento del salario real. Sé que no estamos en el salario, pero pensando un poco, no puedo dejar de pensar en lo que en el pago de la fuerza de trabajo, ¿no? Sí, sí. Nahuel, ¿vas a contestar algo en relación a lo que dijo Boris u otra cosa? No, a sumar, que es justamente, me parece un concepto central, porque el plusvalor relativo es justamente lo que, al mismo tiempo que se abarata la fuerza de trabajo, no le permite al obrero ver que está siendo explotado y visto en retrospectiva por ese desarrollo de las fuerzas productivas que se dan, los saltos tecnológicos, el abaratamiento, ve que con respecto a su ¿qué sería? A sus familiares que lo precedieron, vive mejor o tiene un acceso distinto. Exactamente. Entonces es justamente lo que yo siempre lo pienso che, voy a ir a tener que conversar con alguien para convencerlo, no sé. Es justamente es un obstáculo tremendo que existe, y poder explicar esto, así como lo está explicando Marx, que justamente no por sus representaciones que están a la vista, sino por lo que está sucediendo en la realidad, es lo que nos distancia por ahí de los compañeros de clase, que bueno, che, yo estoy viviendo mejor que mis padres y que mis abuelos. No me importa si me están explotando más o menos. Yo estoy accediendo a otras cosas y tengo una calidad de vida distinta con un poquito más de confort. Creo que por ahí iba lo de Boris, o quería sumar eso a lo que decía Boris. Sí, es que eso es así, a rasgos muy generales, es así y una de las razones por las cuales estamos viendo, por lo menos en los países occidentales, allí donde se vota, un rechazo generalizado a los oficialismos, sean del signo que sean, tiene que ver con expectativas frustradas, esas expectativas alimentadas durante los 30 años gloriosos que sucedieron a la segunda posguerra, y que, claro, que necesitaron de 2 guerras mundiales para hacer semejante relanzamiento de la acumulación capitalista, y vemos que esas aspiraciones, esas expectativas de estar mejor que la generación anterior, se ven frustradas de una manera rotunda. Siempre estamos hablando de una porción de la clase trabajadora.
después hay otra enorme porción que nunca vio las mieles del estado de bienestar y así seguirá. Nahuel, adelante. No, y mi pregunta es si esa forma de extracción de la plusvalía tiene un límite. O sea, si puede en este momento estar encontrando un límite que puede ser de que ya sea que no haya un salto cualitativo, tecnológico y demás, o sea, si directamente el capital va a conseguir seguir revolucionándose a sí mismo y ofreciendo esto, o una guerra o lo que fuera, no sé, como que me surge esa inquietud de decir, bueno, ¿cómo continúa esto si una porción cada vez más grande de la población está retrocediendo en sus expectativas relacionadas con el tipo de extracción relativa que, bueno, puede definir al estado de bienestar, por ejemplo? Fabián. Hay que comprender una cosa. El estado, la pobreza es relativa, por ejemplo, a los tiempos y a espacios. Por ejemplo, yo voy a un pueblo, lo expliqué la otra vez, me parece, y digo, son todas las casas iguales. Bueno, pues sí, este pueblo no se enriqueció, no se empobreció. Ahora voy a los 10 años y hay, qué sé yo, de las 100 casas, hay 5 casas que son mansiones. Puedo decir que este pueblo se empobreció. Otro ejemplo, voy a un pueblo, no hay cloaca, no hay agua corriente. Y voy a los 15 años y sigue existiendo lo mismo. Puedo decir que este pueblo se empobreció, porque fue creciendo los niveles de tecnificación. Bueno. Lo que estamos observando es, por ejemplo, en los países occidentales, por ejemplo, Australia, antes era 20 años para adquirir una casa. Hoy los jóvenes tienen 40 años para pagar la hipoteca. En Sevilla, por ejemplo, estoy escuchando que todos te están vendiendo sus propiedades porque ya no pueden mantener, o los jóvenes no pueden mantener y tienen que irse a los suburbios. Eso en los países occidentales. Por supuesto que quisiera degradarme en esos países y no en mi país, Argentina, ¿no? No, lo estamos observando en Capital. En nuestros compañeros, una compañera se tuvo que ir a un suburbio porque ya no puede mantener el alquiler. Otra cosa, Josep Fontana, que fue un gallego, un catalán, que murió en el 16, evaluó la nueva revolución industrial que se daba con la informática y que iba a pegar un salto en la calidad de vida de los seres humanos del mundo. Bueno, eso no ocurrió. Lo mide por el índice de Gini, porque está teniendo menos familia la gente. Vale decir, está teniendo mayor familia porque hasta, por ejemplo, vamos a comprar Argentina. En el año 72 había más o menos, la gente tenía, los matrimonios tenían 4 hijos por familia. Y trabajaba uno. Y podían hipotecar una hipoteca, una casa. Eso fue cuando terminó los gloriosos años posguerra, los 30 años. Ahora, vamos a poner los jóvenes, tienen menos hijos. Bueno, llegó a que más o menos tenemos 1,8 hijos. Ahí vemos que nos vamos empobreciendo. Se ve así, se mira en estado relativo, con aquella época. Podemos tener un celular, qué sé yo, que no lo tenemos antes, pero antes, Moyano lo decía, por ejemplo, ¿qué casas se hacían en la época de Perón? Ahora bueno, hace rato que no hay planes sociales de vivienda, falta como 3.800.000 viviendas. Y vemos que las casas que están haciendo, por ejemplo, en mi pueblo, acá en La Barría, son 120.000 habitantes. Unas casas que son de 40 metros cuadrados, pero lo más ordinaria que hay, por decirlo. Bueno, eso es lo que quería intervenir, nada más. Perdón, agrego algo más. Ahí hablabas vos de plusvalor absoluto, plusvalor relativo. Hoy, por ejemplo, yo miraba el Sunda, que es un gremio de neumático, que pelean por más largas las jornadas laborales, por las horas extras.
están pidiendo en los reclamos. Es un gremio que tiene un sindicato de izquierda y piden por más horas extra. Eso constituye una terrible desunión entre los trabajadores, porque algunos serán beneficiados, otros no. A veces la patronal beneficia a algunos, a veces el sindicato tiene sus propios delegados que son beneficiados, pero vemos que se está incrementando la jornada laboral. Y, qué sé yo, no se agrega tecnología como la lógica del capital para abaratar la mercancía. Así, trabajemos 7 horas y listo, ya está, ganemos bien. No, acá los tipos están laburando 10 horas, trabajando sábado y domingo. Bueno, es más o menos así. Yo no sé si alguien tiene que decir algo. Sí, en Acá relación a algo que mencionaste de cómo en otras generaciones con un ingreso, es decir, con alguien, con una jornada laboral, se podía mantener una familia, y ahora muchas veces hacen falta 2 jornadas laborales, es decir, que 2 miembros de la familia trabajen para sostener una familia. Eso es también plusvalor absoluto. Extender, porque si lo pensamos en términos sociales, una unidad familiar antes necesitaba una jornada laboral y ahora necesita 2 jornadas laborales para poder mantenerse. Entonces eso es prolongación de la jornada laboral, eso es extracción de valor absoluto, al margen de situaciones como, no sé, un pibe de Rappi que trabaja para una aplicación, y uno diría, ahí seguro que hay plusvalor relativo porque es la más alta tecnología, y ese pibe por ahí labura 12, 14, 16 horas, y eso también es plusvalor absoluto. Quiero decir que no es que el plusvalor relativo viene a reemplazar al absoluto, sino que son mecanismos de extracción de plusvalía que se solapan, se superponen. Mi pregunta es si está bien, entiendo eso de que se superponen, pero si en esa superposición, cuando uno avanza, digo de los plusvalores, ¿no? Relativo absoluto, cuando uno avanza, el otro decrece necesariamente, porque si hace faltan 2 jornadas laborales, quiere decir que el abaratamiento, así como del valor del trabajo, como de los productos que constituyen la reproducción de la fuerza de trabajo, no está sucediendo. En esa superposición, ¿es superposición y es avance de un plusvalor sobre otro o cómo se combina? No lo sé, estoy preguntando. Y veremos cuando lleguemos a la sección donde se combinan. Sí, yo me perdí unos 10 minutitos porque tuve que ir a buscar a los chicos. Alcancé a escuchar un poquito lo que estaba hablando Fabián, me parece. Eh, y era una opinión, ¿no? Un punto de vista. Me parece que hay un empobrecimiento relativo y también absoluto. Es como que el empobrecimiento absoluto tiene un piso un poquito más alto. No vivimos en el siglo XIX. Pero digamos, si comparamos con épocas más cercanas, sí vemos un empobrecimiento absoluto, además de un empobrecimiento relativo. Sí, ahí nosotros tenemos con Priscila, tenemos un amigo arquitecto con el que solemos discutir. A él le gusta discutirnos a nosotros, él está a favor del capitalismo y le gusta discutirnos, y siempre saca un dato de Naciones Unidas de cómo en el último siglo bajó la pobreza a nivel planetario. Y ahí tenemos nosotros una tarea pendiente, que es pensar no solo la cuestión metodológica de cómo se mide la pobreza, que eso es todo un tema, de a qué se le llama pobreza y cómo se mide, y las diferencias entre los distintos países, porque si se midiera la pobreza, por ejemplo, en Argentina, como se mide en Estados Unidos o en Alemania, tendríamos el 70%, 80% de pobres, no sé. Pero al margen de eso, de la cuestión metodológica, hay me parece un deber de honestidad de que si es así, con
con la metodología burguesa, en efecto, descendió la pobreza, hay que aceptar el dato de que descendió la pobreza, pero hay que ir un poco más allá y pensar también en la degradación educativa y cultural que implica necesariamente el desarrollo del sistema capitalista, y que eso lo podemos ver con revisar un cuaderno de primaria de hace 40 años y un cuaderno de primaria ahora. Digamos, un manual de secundaria de hace 70 años y un manual de secundaria de hoy. Entonces ahí también hay algo que es difícil de medir, que es propio de la degradación que produce el capitalismo, y que, bueno, hay que ver cómo hacemos para alcanzar algún tipo de medición o de dato de eso. Spotify pone el alcance de un montón de gente, prácticamente toda la música compuesta por la humanidad, pero no sé si hay cada vez más estudiantes de música, no sé si hay cada vez más gente que sabe leer partituras. No sé. Creo que ahí entran varios factores, ¿no? No solamente el productivo, entra también bueno, la inflación, ¿no? La inflación ha venido aumentando a nivel mundial de hace 4 décadas ahora. Los precios de todo es mucho más costoso, o sea, mucho más lo que ocupa comprar determinadas cosas, ocupaba el salario a lo que ocupa ahora, ¿no? Entonces también una vía de extraer plusvalía es la inflación, ¿no? O sea, es una vía indirecta de quitarle el salario a los trabajadores, de lo que se les paga por fuerza de trabajo. Termina perdiéndolo después en el mercado cuando va a comprarlo. Entonces también habría que ver como esas variables, ¿no? Que me parece ahí como claves, y que ha sido a nivel mundial ese proceso. Por supuesto, bueno, hay casos particulares como el de Argentina y bueno, ni se diga países como Venezuela, ¿no? Donde la inflación arrasó con todo. Pero en términos generales sí ha habido un proceso de décadas de aumento de los precios en general, ¿no? Y eso implica también una disminución del salario real. Entonces, puede que en vía producción no nos estén quitando parte de la plusvalía, ¿no? Si no lo quitan por otra vía. Entonces también habría que ver como eso, ¿no? Sí, también pensaba que de acuerdo a, o sea, si medimos en relación a los números de la pobreza en la evolución de la historia, el sistema capitalista, en todos los años del sistema capitalista, estos números que arroja, por ejemplo, este amigo común, del tema de cómo se redujo la pobreza, pero también ahí me parece que hay que tener en cuenta todos los avances científicos, tecnológicos que permiten y que siguen permitiendo un desarrollo de las fuerzas productivas como potencialidad, digo, aunque sabemos que eso no se logra desplegar de igual manera en el sistema capitalista en las distintas regiones geográficas donde se desarrolla, pero como potencialidad, tomando en cuenta el desarrollo de las fuerzas productivas alcanzados hoy en día con los avances científicos y tecnológicos, de maquinarias, de tecnología, podríamos potencialmente, todos los habitantes, digamos, del mundo en relación a esos avances, vivir muchísimo mejor. O sea, si lo comparás en relación a otras épocas, a otro periodo histórico, efectivamente se redujo la pobreza, pero en relación a la potencialidad del nivel de vida al que deberíamos poder acceder, el empobrecimiento está a la vista. Y también la distinción ahí entre el éxito, entre comillas, o el mejor desempeño o desarrollo del capitalismo en algunos países en detrimento de otros. Buenas. No, y bueno, casi que lo que iba a decir lo dijo Priscila recién, pero también son muy engañosas las estadísticas esas y las comparaciones así a tan largo plazo, porque, o sea, según la ONU, por ejemplo, para no ser pobre, creo que se requerían algo así como $2 o $3 diarios,
como para no ser pobre. Entonces es como cuando uno por ahí desarma un poco la estadística, se da cuenta de que es bastante engañosa también. Como decía Mariano, ¿no? En Argentina, bueno, ni que hablar. O sea, es el caso más patente. Y que también, digamos, ahí hay una discusión en torno a qué significa o no ser pobre, ¿viste? Este tipo, por ejemplo, Leandro Cigarelli, el que tiene el podcast, hablaba él que para él la pobreza era menos, porque, por ejemplo, decía que si tenías servicios como luz, agua, gas y demás, no podría ser considerado pobre, por ejemplo, ¿no? Como que era un problema medir la pobreza por ingresos únicamente. Y después también hay una cuestión que es de tipo histórica. O sea, cuando uno dice, por ejemplo, en la Argentina era una potencia a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y no sé, estaba ahí séptima a nivel mundial. Lo cierto es que también ahí la clase obrera, por ejemplo, tenía reclamos que eran bastante tremendos, ¿no? Y terribles, por ejemplo. Había un conflicto por la cuestión del hacinamiento, de la vivienda, de la jornada laboral, etcétera. Entonces es como muy difícil ahí comparar, digamos, en términos de tan largo plazo, la pobreza o índices por el estilo, ¿no? Es complejo, eso. Sí, va como también pensando que puede que tengamos más acceso a cosas que la gente no tenía en general acceso hace varias décadas atrás, ¿no? Pero también, bueno, está por esto del desarrollo de las fuerzas productivas, pero también hay que ver la desigualdad, ¿no? Yo creo que ahí es donde más se manifiesta la concentración del capital y la desigualdad es mucho mayor ahora que hace 50 años, por ejemplo. O sea, los ricos ahora son mucho más ricos de lo que eran los ricos hace 50 años. Y sobre todo con el proceso de aceleración de la concentración del capital en estas últimas décadas, de este marco de organización de la producción y de la relación con el Estado que se ha llamado neoliberalismo, ¿no? Me parece que ese es un tema clave, el de la desigualdad, ¿no? O sea, puede que ahora tengamos luz, agua, pero en última, en comparación con los ricos, somos más pobres nosotros. ¿Sí? Sí, que quería agregar algo que iba a decir cuando leí, me olvidé, que con respecto a este tema de las mediciones, que por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, en la medición de la canasta básica no se cuenta el alquiler. Entonces, cuando vos tenés la canasta básica para cualquier obrero u obrera, si ese obrero u obrera tiene que pagar alquiler porque no tiene casa propia, eso no está contemplado. Yo sigo en mi rol de apologista del capital. No, pero sumándome a los datos que estaban tirando los compañeros y lo que decía Boris al final, yo creo que sí que están los datos, que está bien, está documentado, es fehaciente, se ve el retroceso, pero como justamente estamos hablando de la forma que tiene la plusvalía relativa, es que no sé si eso es percibido así por la misma gente que lo está padeciendo. Más allá de que sí, hay un montón de gente que no gozó de las mieles del estado de bienestar y de lo que puede ser el beneficio de que pueda tener un tipo de extracción de la plusvalía relativa. Pero yo no percibo, y puedo estar totalmente equivocado, pero me gusta ponerme esto antes, porque no percibo que esto sea advertido de la manera en que nosotros lo estamos advirtiendo. Que está bien, que yo lo comparto, que están los datos, que es irreprochable y totalmente lo comparto, pero yo no veo que la clase obrera lo perciba de esta manera, y esto es lo que a mí me fascina de la forma que estamos adentrándonos, de la forma relativa del plusvalor. Entonces yo lo veo como una cuestión en perspectiva, e incluso en esas capas
Bueno, capaz que en otros lugares que yo no conozco y se me están escapando un montón de datos, bueno, fenómeno. Pero por una percepción de que incluso en las capas que no gozaron, hay una visión perspectiva y que tiene que ver con esto del desarrollo de las fuerzas productivas, de que la pobreza relativa y que es histórica. No hay una percepción de, che, estamos viviendo cada vez peor. Hay algo de eso que me inquieta y que creo que es un problema que como izquierda o lo que sea, necesitamos encontrarle, porque cada vez que yo o que escucho una discusión de, che, estamos viendo cada vez peor, noto un choque con esa percepción. Noto un choque, che, sí, puede ser que estemos viendo mal, sí, pero no sé si cada vez peor. Bueno, lo dejo ahí porque estoy en esa fase de apologética, pero es justamente para indagarnos a nosotros mismos, para llevarnos las argumentaciones a un extremo de poder vencer esa complejidad que la realidad nos somete. Hola, ¿sí se me escucha? ¿Bien? Sí, Marita, sí, adelante. Bueno, tomo justamente todos los aportes de los compañeros y compañeras para seguir repensando el material, y muy bueno, Mariano, la conducción y todos los gráficos, eso también para que después lo compartan, como siempre. Y bueno, por lo que decía Nahuel, ahora lo último, este interrogante que es, bueno, desde mi modesta experiencia de la militancia, desde la universidad, que fue mi inicio, fue de considerar, además de mi campo, que es la psicología, específicamente el psicoanálisis, como lo había dicho en una ocasión, para mí tiene que ver, primero, tomando en cuenta a Marx, bueno, que lo señala, el grado de enajenación, ¿sí? Que me parece que sería un concepto que, bueno, para seguir indagando y pensando sobre el propio producido, ¿no? Y eso en términos de que, bueno, nosotros somos sujetos, o sea, que nacimos y no podemos ir más allá del modo de producción capitalista. Entonces, en cuanto a considerar lo voy a decir otros términos, la subjetividad, ¿no? Cuando alguno de los compañeros, no recuerdo quién, señalaba esto de que de que uno charla, o como comentaban ustedes con Priscila, este amigo, ¿sí? Que tiene otra visión totalmente opuesta, y bueno, cómo a partir de un diálogo y una discusión seria, se pueden llegar a, si se quiere, a empezar a como a limar, lo voy a usar esa palabra, determinados mecanismos de que nos valemos todos los seres humanos, como por ejemplo lo que yo vengo identificando cuando, consulto o escucho en mi vida social, ya sea desde un comercio, un supermercado, viendo a los trabajadores y trabajadoras, el grado de resignación y de negación, ¿no? No sé si me hago comprender lo que voy aportando a este encuentro acerca de, de qué es lo que pasa cuando esta cuestión de la percepción, que es una función cognitiva, ¿sí? De lo que es, bueno, es parte también de nuestra condición humana, y los mecanismos, insisto, de los que nos valemos, como esto de negar que, bueno, o como en algún momento, que ahora no se escucha tanto, pero que en su momento, hace mucho, ¿no? Esto de roban pero hacen, por ejemplo, la clase dirigente, ¿sí? Que es propio también de que surge de nuestra sociedad, ¿no? De la descomposición social,
así como la burguesía, que uno está viendo también que hay una terrible descomposición, como estamos viendo, y más en esta época en el mundo. Se nota en Argentina en esta forma, pero se está viendo en el mundo. De hecho, hoy estaba mirando, justo me noticié algo más o menos, que bueno, hubo una crisis, y bueno, hay una cuestión en la bolsa de Japón, por ejemplo. O sea, son este tipo de síntomas, lo voy a decir estos términos, que está produciendo el capitalismo y que, bueno, nos va afectando en mayor o menor grado de acuerdo a cómo, o sea, cómo es la economía, en este caso, de un país o de una región. Justo estaba escuchando hoy ese tema desde La Nación Más, donde ya están, la periodista que estaba comentando decía, bueno, al no tener reservas acá en Argentina, bueno, ahí la capacidad, o sea, el respaldo, ¿no? Se va a sentir en algún momento, como ha pasado en las crisis anteriores. 2008 fue la más, creo que significativa. Pero bueno, para cerrar, bueno, eso sería un aporte, ¿no? Mecanismos donde hay en esto que decía Mariano, ¿no? En esto de ir más allá, la dificultad de ir más allá de lo aparente, ¿no? Para ver la realidad tal cual es. Y bueno, hay que tener un grado de audacia, de valentía, ¿no? Cojones, dirían los españoles y españolas. Y bueno, hasta ahí, ¿no? Sí, rápidamente para no sacar espacio. En dos cosas que hablo por boca de Starita, que discutió con liberales, con neoclásicos, con marxistas mismo, con Schweppes, con Barán. Lo que acertó Marx fueron dos cosas. Se iba a concentrar la riqueza, y la otra, que nunca debemos, los marxistas nunca debemos puntualizar el punto crítico, que nos explotan los burgueses. Que yo trabajo 8 horas y me pagan 1. En eso nunca le erramos. Puede avanzar la humanidad o no. Venimos retrocediendo los países, por lo menos del tercer mundo. Y también algo en Occidente. Pero en eso no se equivocó Marx. Por eso no debemos mirar cómo anda el capitalismo, si entra en la crisis, si Nvidia no puede vender sus supercomputadores, que bajó las acciones porque nadie de los burgueses que tienen las otras manufacturas lo está aplicando. Tal vez mañana lo pueda aplicar y puede levantarse, pero siempre vamos a seguir explotados. Nos van a pagar nuestro trabajo de 10 horas, 8 horas, 2 o 1 hora. Eso es lo que quería decir. Eso es lo que acertó Marx. En eso no lo erró. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Entré muy tarde hoy, pido disculpas, pero quería aportar algo respecto a este tema de la subjetividad. Cuando hablaron de los compañeros del neumático, están hablando de compañeros de clase. Ellos están diciendo, explotame un poco más. Ese es un tema. El otro es el de los desclasados. Y los que hemos tenido oportunidad de trabajar o de leer estudios de opinión pública, es decir, por qué la gente piensa como piensa, descubrís cosas increíbles, por lo menos increíbles para mí. A la gente pobre no le gusta que le digan pobre. A la gente indigente no le gusta que le digan indigente. A la gente, a ver cuál es la otra categoría, pobre, indigente y, bueno, hay otro más, que es más ofensiva todavía. Verse en las planillas con esa caracterización les cae muy mal y no quieren saber nada. Por lo tanto, como decían los compañeros y compañeras, lo subjetivo, la verdad, cuenta mucho. Y bueno, el capitalismo se ha metido ahí, se ha metido en nuestra subjetividad
hasta el tuétano. Bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias. Un puntito más a lo que había dicho antes, se me ocurría ahora. Yo creo que, bueno, efectivamente la vida hoy no es como hace 200 años, digamos. El piso, digamos, es otro. Por eso, digamos, la gente vive mucho más tiempo y ese tipo de cosas. El tema es si eso es producto del funcionamiento del capitalismo o de la lucha de la clase obrera. Porque capaz que sin lucha de la clase obrera no solo tendríamos más pobreza relativa, sino que seguiríamos trabajando 18 horas y muriéndonos a los 30 años. Bueno, como dijimos en el segundo encuentro, si, si en todas estas intervenciones no hubo ánimo de regresar al texto, incluyéndome, es o porque entendimos todo hasta ahora y no tenemos ninguna duda, o no entendimos nada y preferimos hablar de otra cosa. En cualquiera de los dos casos, lo que es seguro es que en 2 semanas tenemos encuentro, nuevamente, va a ser el martes 20 de agosto, y para entonces tenemos que tener leídos 2 capítulos, que son el capítulo 11, cooperación, y el capítulo 12, división del trabajo y manufactura. No son capítulos extensos, son más históricos que conceptuales. Empezamos ya con capítulos que son más históricos que conceptuales. Y si lo terminan relativamente pronto, recomiendo iniciar el capítulo de maquinaria y gran industria, porque mi intención es que lo trabajemos en un solo encuentro. Si no llegamos, como hemos hecho otras veces, lo dividimos en 2, 3, en los encuentros que nos haga falta. Pero el de maquinaria y gran industria es extenso, son como 150 páginas, y es un capítulo precioso, pero extenso, por más que sea precioso. De manera que para el próximo encuentro, cooperación y división del trabajo y manufactura, dos de los mecanismos que creó el sistema capitalista para la extracción de plusvalor relativo, y veremos en el próximo encuentro si incorporamos todo el capítulo 13 de maquinaria y gran industria para el siguiente, ya en septiembre, o lo dividimos. Marita, adelante. Justo, 2 cosas, Mariano. Sí, hasta ahora creo que he comprendido, hay que seguir, tengo que repasar, ¿no? Como vos decías, por eso uno no tomó algunas cuestiones. Por eso los cuadros que venís haciendo para que después los compartas es una gran ayuda, es muy valioso, así que gracias a todos los compañeros de Vida y Socialismo y a vos. Y por el otro lado, quería, si podés recordar, mencionar el autor del ensayo que habías mencionado, porque bueno, ya tengo ansiedad y ya lo quería buscar, porque dijiste que lo ibas a compartir, pero bueno, es por mi ansiedad un poco de querer, porque me pareció muy interesante también. Y de paso también, justo por este tema que hablaban de los compañeros de SUTNA, de la lucha que viene haciendo, así como otros, que bueno, pasa que son más, ya no fue el anteaño, creo, hoy no me acuerdo ahora, estoy pensando, bueno, de los aceiteros, porque eso también creo que se están, y de la actividad que han propuesto para mañana, Mariano, de Vida y Socialismo, sobre justamente el tema de la convocatoria del pollo sobrero, que quizá ahora le ibas a decir, a mencionar. Bueno, era eso, esas 2 consultas. Gracias. Sí, buenísimas las intervenciones, porque si no me iba a olvidar de mencionarlo. Progreso. Estoy pasando por el chat el link al texto que está online, y después, si me acuerdo
y si no, háganme acordar, lo podemos compartir por la lista de difusión o el grupo que armó César y que no volvió. Le escribí a César y no sabemos qué le pasó, si le pasó algo o qué. El grupo de Facebook. Y lo otro es el encuentro de mañana. Sí, es un encuentro abierto de charla y debate. La iniciativa de Izquierda Socialista de lanzar una nueva corriente de lucha sindical nos motivó a volver sobre algunas de nuestras preocupaciones y algunas de nuestras ideas acerca de cómo, qué tareas nos corresponde a los socialistas realizar en el plano de lo sindical o de lo gremial, si se trata de multiplicar las pecheras y los colores y las líneas de intervención gremial según la cantidad de partidos de izquierda que haya, si se trata de intervenir en las asambleas con consignas, una más imposible que la otra para quedar como el más zurdo de la asamblea frente a los compañeros sin escuchar cuáles son los reclamos de las mayorías, si se trata de utilizar el gremialismo como correa de transmisión para alimentar el aparato partidario, o se trata de hacer otro tipo de tareas. Por supuesto, estoy siendo tendencioso en mi comentario, en mi pregunta retórica, y consideramos que hay unas formas de hacer política gremial que están extendidas en toda la izquierda, formas en las que nosotros también hemos participado, hemos militado esas formas, y las consideramos ineficaces para el para el proyecto de sociedad, el proyecto de programa que nos parece que tenemos que construir los socialistas, y queremos debatirlo, queremos discutirlo con las compañeras y los compañeros que llevan adelante esas prácticas que nosotros consideramos criticables. Queremos debatirlo porque queremos poner en juego nuestras ideas y que ellos pongan en juego las suyas y ver si llegamos a algún tipo de acuerdo, como decía Marita hace un rato, ¿no? Poder dialogar, conversar, discutir. Para poder discutir en algo hay que estar de acuerdo. Y entonces poder acercarnos a la comprensión común de algunas palabras, algunas consignas, algunos conceptos, algunas prácticas que a veces quedan sueltas, aisladas y vacías y no sirven, no funcionan. No está funcionando, digamos. La estrategia del trotskismo en los últimos 60 años no está funcionando, y en particular la estrategia del Frente de Izquierda no hace más que sacar 2,68 en todas las elecciones. No importa si vota todo el mundo, si todo el mundo se abstiene, si cae una bomba atómica, digamos, y entonces nos parece que hay que poner en discusión algunas maneras de hacer política, y en particular de hacer política gremial, que no están funcionando. Hay que discutirlas y hacer un balance y ver cuáles son las causas de los resultados que se han obtenido hasta ahora. Para algo de eso es la reunión de mañana. Así que el link de acceso está disponible para cualquiera, digamos, es público, lo subimos a las redes, de manera que si consideran oportuno invitar a alguien, no duden en hacerlo, lo invitan, le pasan el link y nos conectamos. Creo que hemos alcanzado un grado de confianza entre unos cuantos que nos venimos encontrando en distintas actividades, como para que si aparece alguien que tiene más ganas de romper que de construir, sepamos cómo intervenir con las pantallitas estas que nos estamos encontrando. Un poco en relación a lo que estabas hablando vos también y un poco a la charla de mañana. Mañana acá en la provincia de Santa Fe, no sé si hay un compañero que sea de la provincia de Santa Fe que esté en la charla también, la docencia va a tener una derrota catastrófica, aunque en realidad no es una derrota de ahora, la derrota es de antes. Mañana supuestamente va a haber un paro en la provincia de Santa Fe, un paro docente, el cual, salvo en algún lugar, en el resto, digamos, de la provincia, la gente no va a parar.
no va a parar porque le han instaurado el presentismo y la gente ya no lo puede perder, porque le descuentan los días y esta vez se los descuentan y punto. O sea, a partir de este año, digamos, directamente el gobierno cuando ofrece algo, ofrece una cosa muy, muy por debajo de la inflación, muy que no conserva para nada el valor del salario. La ausencia dice no y el gobierno dice se terminó y se terminó la discusión. Lo gracioso es que llaman a paritaria para eso, pero no tiene ningún sentido. Se termina, el gobierno impone siempre lo que quiere y punto. Pero se termina en esta situación porque la mayoría de la población y la mayoría de los padres de los alumnos, la mayoría de ellos que pertenecen a la clase obrera, está convencido que el gobierno tiene razón y que los docentes no merecen el aumento. Y que mucho menos parar para pelear por un aumento. Eso no se dio nunca en la provincia de Santa Fe. Nunca hubo, los paros acá en la provincia de Santa Fe eran paros. Se cerraban todas las escuelas. No había actividad. Mañana creo que va a ser un día absolutamente normal. Acá en la escuela, mi señora docente, en la escuela donde va mi señora, la actividad es normal, cuando hasta el paro anterior era el 100% de paro. Siempre. Mañana es el 100% de asistencia. Bueno, me gusta la idea de cerrar la reunión con este ánimo, este desánimo, porque eso de cerrar todo pum para arriba y revolviendo el poncho, a veces un poco de Atahualpa Yupanqui puro y duro no viene mal para la reflexión. Quizá la reunión de mañana podemos cambiar el ánimo de debate y también están invitados al plenario que hacemos de Vida y Socialismo cada 2 meses. Bueno, hasta el próximo encuentro, compañeros. Nos vemos. Hasta el próximo encuentro. Bye. Nos vemos. Hasta el próximo. Gracias.